Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en casita. Quiero enviar desde aquí un saludo muy especial a mi grupo familiar Princesas Guerreras. Desde aquí yo les envío un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Espero que se encuentren bien y también saludarte a ti que me ves desde allí, desde tu casa o de repente desde el trabajo, que de repente algunos estamos saliendo ya a trabajar, ¿cierto? Entonces yo solamente quiero desearte que te encuentres bien y este espacio hemos creado para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Es un espacio donde nosotros aprendemos a conocer un poco más acerca del Señor y estamos ahorita teniendo un estudio del libro de Mateo, así que vamos a continuar estudiando nuestro libro de Mateo y esta noche nosotros vamos a empezar con el capítulo 5, donde el Señor Jesús va a hablar y va a darnos las bienaventuranzas. Pero antes yo quiero enseñarte algo, quiero mostrarte esta caja. Esta es una caja de regalo, ¿sí? Y yo te quiero preguntar, si alguien te regala esta cajita, no es por el hecho de que sea tu cumpleaños, no por algún motivo especial, simplemente un día llega a casa y te regalan esta cajita, ¿no? Es algo de sorpresa y tú, yo creo que te sentirías muy feliz, muy contenta. Por mi parte, particularmente si me regalan a mí un regalito así inesperado, sí, me sentiría muy feliz, ¿no? Y más feliz todavía me sentiría si encontrara lo que más me gusta. A mí me encantan los relojes, entonces sí, encontraría algo que me encanta, wow, sería doblemente feliz, ¿no? O de repente me imagino y me pongo a pensar qué cosas más te hacen feliz. De repente te hace feliz, no sé, que de repente te regalen algún pastel, o de repente que te saluden por tu cumpleaños, o de repente que el esposo te traiga una flor, ¿no? O una rosa, o te manden algunas rosas. Yo creo que eso también te haría feliz. Y como mamá de repente te haría muy feliz cuando ves a tu hijo contento o ves a tu hijo con salud en este tiempo tan difícil, ¿no? Que lo ves feliz, contento, con salud, a tu familia también. Yo creo que esas cosas también hacen feliz a una persona. O de repente, no sé, a las mamás que ya tienen hijos grandes, ¿no? Yo creo que también haría tan feliz el hecho de saber de que ingresaron a la universidad. ¡Wow! ¡Qué felicidad!, ¿no? Y tantas cosas que nos hacen feliz en la vida, ¿no? Pero me pregunto, ¿quién nos da la mejor felicidad? ¿Quién nos hace las personas o las mujeres en este caso más felices? Yo creo que la persona indicada que nos hace más feliz no es el esposo, no son los hijos, sino es el Señor. El Señor que viene a llenar tu corazón de todo su amor y viene a morar en tu vida y viene a llenar cada espacio de tu vida, de tu corazón. Esa es la persona que te hace más feliz. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de la felicidad. Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Y bienaventuranza significa feliz, dichoso. Entonces vamos a conocer un poquito de eso. Pero antes vamos a leer nuestra Biblia. Yo te pido que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a ver primero los dos primeros versículos, que es el versículo 1 y 2. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Jesús dice que vino al monte y vio una gran multitud. Vio una multitud que lo seguía. Pero dice, sentándose él, dice, vinieron a él sus discípulos. Pero esa multitud que estaba siguiendo a Jesús, ¿dónde se quedó?
¿Dónde se quedó esa multitud? Esa multitud se quedó a un lado, apartado de Jesús, porque dice que vinieron a él muchas multitudes, mucha gente. Y dice que Jesús se fue, se apartó, se fue, subió al monte, se fue al monte y se sentó. ¿Y quiénes vinieron a él? Vinieron sus discípulos. Solamente los discípulos de Jesús vinieron a él y toda la multitud se quedó a un costado. Y dice, y abriendo su boca, les enseñaba. Jesús se apartó un poco de la multitud y vinieron a él sus discípulos y él se sentó para hablarles. ¿Qué les vino a hablar Jesús? Ahora vamos a aprender qué les vino a hablar Jesús a estos discípulos. Pero antes vamos a conocer un poquito qué es lo que dicen muchos historiadores, muchas personas teólogas, muchas personas que conocen mucho de la Biblia. Dicen lo siguiente, que ellos han relacionado a dos montes. El monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos, y el otro monte, donde Jesús viene a hablar y a dar las bienaventuranzas. ¿Por qué hay esta relación? ¿Por qué ocurre esta relación? Bueno, muchos historiadores, muchos teólogos dicen que ellos reconocen esta similitud entre el monte Sinaí y el otro monte. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿cierto? Recibe los 10 mandamientos que luego Moisés enseña a este pueblo de Israel. ¿Y qué ocurre en el otro monte? En el otro monte Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas. ¿Y cuántas bienaventuranzas encontramos aquí? Encontramos 10 bienaventuranzas. Así que cada día vamos a ir aprendiendo acerca de estas bienaventuranzas. Pero hay algo que tú tienes que tener en cuenta primero. Hay una de las grandes similitudes que encontramos aquí con la enseñanza de Jesús. Y es que las cuatro primeras bienaventuranzas tienen que ver con Dios y las otras 6 tienen que ver con el prójimo. De la misma forma, los mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los demás, con las personas que nos rodean. Así que vamos a ir estudiando cada bienaventuranza, pero lo primero que debes saber y debes tener siempre presente es que así como Dios le enseñó a su pueblo de Israel en el monte Sinaí los 10 mandamientos por medio de Moisés, Cristo también paró para enseñarles a sus discípulos y a la multitud las bienaventuranzas. Y Cristo para cada día allí donde tú estás para hablarte a través de su palabra. Lo único que tienes que hacer es estudiar la Biblia, conocer su voluntad y conversar con Él. Él desea conversar contigo. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que Él desea hablarte, Él desea conversar contigo. Así que ahora dispongamos nuestro corazón para poder escuchar su palabra, para poder escuchar qué es lo que Él nos quiere hablar. Y hablábamos un poco de la felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vayamos a la primera bienaventuranza que está en el versículo 3. 5:3 va a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente lo vamos a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa bienaventuranza? Habíamos hablado acerca de la felicidad, ¿no? De que alguien cuando te entrega un regalo, cuando te dan algo especial o cuando, no sé, recibes una noticia, te sientas muy feliz, muy dichosa, ¿no? Y eso quiere decir la bienaventuranza.
quiere decir felicidad. Pero la felicidad no es solamente un estado. La felicidad no es solamente una acción. La felicidad es una elección que nosotros hacemos. Nosotros elegimos cada día ser felices. Nosotros cada mañana desde que nos levantamos decidimos ser felices. Independientemente de las situaciones que podamos vivir en casa o de las situaciones que estén pasando en estos momentos con esta enfermedad, nosotros decidimos ser felices. Pero Jesús nos desafía a ser felices. Aquí, en este versículo, Jesús nos desafía a ser felices. Pero, ¿qué es la palabra bienaventurado? En el griego, bienaventurado significa dichoso o feliz. Es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad que nos da el Señor, entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Porque el mundo también aparentemente nos brinda una felicidad, pero una felicidad momentánea, ¿no? Una felicidad que cuando de repente alguien tiene alguna dificultad, algún problema, va a buscar a una amiga, ¿no? Para que le aconseje. ¿Y qué te dice la amiga que no conoce al Señor? Vamos de repente, no sé, a bailar o vamos de repente a tomar algo, ¿no? Y vas a ver que se te va a pasar, ¿no? Eso es lo que te dicen, ¿no? Vas a ver que se te va a pasar, te vas a olvidar de todo y vas a ser feliz. Pero es una felicidad momentánea. Es una felicidad que solamente dura poco tiempo. Pero vamos a ver ahora y vamos a aprender que la única felicidad es en el Señor. Que la única felicidad que va a estar permanentemente en nosotros es lo que el Señor nos puede dar. Y ahora bien, para entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas que nosotros tenemos acerca de lo que significa pobre en espíritu, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién es un pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre? Significa, no sé, un pobre en espíritu significa que no es alguien con baja autoestima, o sea, ¿significa que tiene baja autoestima esta persona pobre? No. ¿Quién no es una persona en espíritu? Vamos a leer. Una persona que no es un pobre en espíritu, es un pobre en espíritu, no es alguien con baja autoestima, ni una persona callada o introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren o a las personas rechazadas o abusadas. Estamos hablando, no estamos hablando de una pobreza material, estamos hablando de una pobreza espiritual. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es una persona que reconoce su miseria espiritual. Es una persona quien sabe que sin Dios nada somos. Es una persona que está arruinado espiritualmente. Cuando estamos sin Dios, no somos nada. Podemos tener de repente éxito en la vida. Podemos tener de repente, no sé, un buen trabajo, pero estás sin Dios y no eres feliz. Mira cuántas personas, cuántos artistas que tienen mucho dinero, ¿son felices? ¿Realmente tú crees que el dinero puede darte esa felicidad? No, no son felices. Porque solamente la única felicidad te la puede dar el Señor. Una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce que necesita ser llenada por Dios. Una persona pobre en espíritu es la que siente esa necesidad de ser llenada por el Señor. Es
siente esa necesidad de que Cristo pueda llenar su vida, pueda ser transformada por Él. Esa es una persona pobre en espíritu. Así que, a partir de aquí, entendemos que el pobre en espíritu procura la gracia y la misericordia con desesperación. El pobre en espíritu no se jacta de sus progresos ni de sus logros. Es una persona humilde que reconoce su necesidad del Señor con humildad. Las Escrituras nos muestran esta clase de humildad. Vamos a poder ver y conocer en la palabra del Señor a varios hombres, del pueblo de Dios. Desde Moisés. Por ejemplo, Moisés no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida sin Dios. Si Dios no lo acompañaba, él no podía moverse de ahí. Eso lo vamos a ver en Éxodo. También vamos a ver a Pedro, quien, sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Eso lo vamos a ver en Lucas. Todos estos hombres reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Ellos reconocieron que hicieron mal. Y vamos a ver a muchos hombres en la Biblia. Pero la bienaventuranza termina con una promesa que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en el reino de los cielos. Mi oración es que como hijas de Dios, como hijos de Dios, Él nos haga más humildes, más sencillos, más dependientes de Él. Y si no eres cristiano, este mensaje va para ti. Que al entender tu pobreza espiritual, puedas correr a los pies de Jesús. Puedas ir y buscarlo y arrepentirte por tus pecados y pedirle que Él te otorgue el perdón y que pueda entrar en tu corazón. Espero que este mensaje haya tocado tu vida, haya tocado tu corazón y que el Señor te bendiga, que el Señor pueda realmente morar y reinar en tu vida y Él va a transformar no solamente tu vida, sino también la vida de tu familia. Que el Señor te bendiga. Espero que te encuentres muy bien en casa y te mando un saludo y ya nos vemos hasta el próximo miércoles, ¿ok? Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chao.